Entonces, con el primer inciso que les había mostrado, de que dice, de que dado que el proyecto se encuentra en la ciudad de Guatemala, encuentre el índice de sismicidad del proyecto, ¿verdad? ¿De qué se trata eso? Pues, si se recuerdan, por aquí tengo la norma. Si se recuerdan, en la primera investigación que les había puesto, había una mapa en esta norma, la NS2. Lapicero como que no está funcionando. ¿Verdad? Este mapa. Si se recuerdan, en la investigación, esta fue una de las figuras que les había puesto que ojearan un poco y que vieran la tabla al final de la norma y todo eso. Para entender más o menos, yo creo que no. Así. Para entender más o menos de qué se trataba, ¿verdad? Pues si recordamos, este mapa únicamente lo que nos está diciendo es básicamente todo lo de la información sísmica que sabemos de Guatemala, ¿verdad? De que está expuesto, perdón, a básicamente dos fallas, una falla de subducción, una falla de transcurrencia por las placas norteamericanas, la placa de Coco, y que la placa de Caribe hay fallas locales, ¿verdad? Todo esto estaba en ese video que les había explicado al principio. Y de que básicamente este mapa es una recopilación de investigaciones que se han hecho tras esos años, ¿verdad? Tratando de cuantificar este riesgo sísmico que existe en el país, cuantificar todo esto que sabemos de qué tipos de fallas hay, a qué distancias, a qué profundidad, todo esto que estamos viendo acá, aquí entran las fallas de transcurrencia. Todo eso nosotros lo tenemos cuantificado en un mapa y en unas tablas que nos da ciertos valores que nos ayuda a integrar las cargas sísmicas, ¿verdad? Que si recordamos que la carga sísmica dependía de cuál sismo se intenta simular y la masa y la rigidez de las propiedades de estructura, ¿verdad? Pero, pues una de las principales los principales factores es justamente el sismo que estamos tratando de simular, ¿verdad? Eso lo empezamos a alimentar con este mapa de aquí. Pues ahora, ¿qué nos está mostrando este mapa? Nos está diciendo, si se recuerdan, por aquí está la falla de transcurrencia, ¿verdad? Entre la placa de Cocos y la placa norteamericana. Y por aquí pasa la falla de transcurrencia entre la placa norteamericana y la del Caribe. Entonces, lo que nos está mostrando es básicamente estos colores y estos valores que miramos aquí abajo, que tienen este número de IO. Esto es el índice de sismicidad, que prácticamente es un número que nos ayuda a entender, y en nuestro caso los ingenieros de calcular, pero a nivel conceptual es para entender los diferentes niveles de riesgo sísmico que hay en el país. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? 2.0 con este color suavecito, pues es todo este área de Petén aquí arriba, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo es de que ahí arriba el riesgo sísmico es bastante bajo. ¿Por qué? Porque está lejos de la falla de transcurrencia y está un poco lejos de la falla de subducción, y está un poco lejos de la falla de transcurrencia también, ¿verdad? Está un poco alejado, está casi que totalmente sobre la placa norteamericana y, pues no hay tanto riesgo sísmico. Pero mientras vamos bajando, acercándonos a la costa y a la parte central del país, los colores se van poniendo más y más fuertes, ¿verdad? Lo cual corresponde a índices de sismicidad más y más fuertes, hasta llegar a un 4.2, lo cual significa que en la costa, toda esta parte de aquí, es donde más riesgo sísmico hay en el país, y en la parte central del país también hay una buena cantidad de riesgo sísmico. Entonces, prácticamente este mapa lo que nos ayuda es, si vamos a tener un proyecto en cierta parte de la ciudad, en cierta parte del país, ver este mapa y estar conscientes de dónde estamos construyendo en el país,
nos ayuda a entender el riesgo que va a conllevar eh, realizar el proyecto, ¿verdad? Nos va a ayudar a entender, bueno, no, estoy en las partes críticas del país, tengo que prestar un poco más de atención a los detalles sísmicos, tengo que prestar un poco más de atención a que no puedo usar elementos estructurales muy pequeños, ¿verdad? Entonces, eh, este mapa lo que nos ayuda es contextualizar un poco dónde estamos en el país, ¿verdad? Y bueno, el mapa está bien y todo para visualizarlo, pero realmente si uno no conoce todos, o sea, las ubicaciones de todos los departamentos o municipalidades de Guatemala, este mapa pues se vuelve un poco difícil de usar, ¿verdad? Entonces, hasta el final de la norma, en el anexo A, nos tienen básicamente el mapa resumido en tablas, donde nos da un montón de información sobre, sísmico y eso, pero para el índice de sismicidad únicamente nos interesa eh, la primera columna. Voy a poner en negro. Únicamente nos interesa esta primera columna, que si se dan cuenta nos dan valores que son justamente los que aparecían en el mapa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos viendo Antigua Guatemala, tenemos un índice de sismicidad de 4.1, lo cual significa que está más o menos en esta zona. Esta zona de 4.1 está, eso va a dibujar todo esto, está en la zona de índice de sismicidad de 4.1. Entonces su riesgo sísmico es de los más altos en el país, que es prácticamente todo el país también. Ya casi terminan los primeros tiempos, pero les voy a mandar el otro link al WhatsApp. Entonces, a eso es lo que me refiero con este inciso, ¿verdad? Eh, Dado que el proyecto se encuentra en la ciudad de Guatemala, ¿cuál es el índice de sismicidad del proyecto? Que prácticamente ustedes solo tienen que venir a la norma. Si no quieren usar directamente el mapa, pueden venir a las tablas, venir a buscar Guatemala, ¿verdad? Municipio, departamento, y ver qué índice de sismicidad tiene. Entonces, y pondrían ese valor, 4.1, 4.2, 3.0, o sea, cuál la que sale. Ese valor de índice de sismicidad es la que ustedes pondrían. ¿Hay alguna pregunta con eso? Todo claro en mi caso. Buenísimo. No sé quién contestó, pero buenísimo. Ok. Va. Si no hay ninguna pregunta con eso, pasamos al otro. ¿Qué hacemos cuando tenemos una gran cantidad de muros como esto y queremos simplificar un poco la forma en la cual calculamos el peso de esos muros? Si recordamos de cómo lo hacíamos antes, voy a regresar aquí. Lo que nosotros hacíamos era de que calculábamos el volumen del muro, el volumen total del muro, es decir, la altura del muro por la longitud del muro, por el espesor del muro, y eso lo multiplicábamos por la densidad y eso nos daba el peso total, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que estaríamos haciendo es calculando el volumen de cada muro individual y multiplicando cada uno por su densidad y después sumar todos los muros que hay en él. Pero cuando tenemos muchos muros, como en este caso, nos complicaría porque tendríamos que calcular pues el volumen de este pedazo, el volumen de este pedazo y después este pedazo y después este pedazo y así, ¿verdad? Se volvería bastante repetitivo y poco eficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos manipular un poco la forma en la cual lo calculamos. Si recordamos de la estructura cuando ya estaba junto, digamos, sabemos varias cosas de esos muros, de que mide 14 centímetros de espesor y 3 metros de alto. Y por el momento eso es todo lo que nos interesa. Entonces,
Si yo fuera a calcular un área transversal de este muro, es decir, esto, yo tendría que multiplicar los 3 metros, que es la altura, por los 14 centímetros, que es el espesor, y esto me daría, vamos a ver, 3 metros por 14, 0.42. 0.42 metros cuadrados. Entonces, esto es el área transversal del muro. Es esto, ¿verdad? Es simplemente el área de una sección del muro, un corte. Bueno, ahí está. Entonces, si yo tengo esa área transversal del muro, que de nuevo es simplemente la altura por el espesor, y yo también tengo la densidad, que yo sé que es 1680 kilogramos por metro cúbico. Y recordemos que ese metro cúbico es volumen, ¿verdad? Pues si yo multiplico esta área en transversal por esta densidad, lo que yo voy a obtener, área trans por densidad, puedo multiplicar 1680 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 0.42 metros cuadrados. Si damos cuenta del metro cuadrado, el metro cuadrado se cancelaría con los metros cúbicos y dejaría, bueno, si quieren, voy a calcular de una vez. 1680, 705. Dejaría, quedaría como 705 kilogramos partido metro. Este metro lo que significa es metro lineal, porque si se dan cuenta nosotros solo estábamos considerando la área transversal. Entonces la dimensión, digamos, que nos hacía falta para calcular el peso total de ese muro es justamente la longitud, ¿verdad? L. Entonces, este valor lo que significa es de que por cada metro lineal de muro, por cada metro lineal de muro, L igual a 1 metro, el muro va a pesar 705 kilogramos, ¿verdad? Un muro que tiene 3 metros de alto y 14 centímetros de espesor y que pesa 1680. Entonces, al tener este peso lineal, 705 kilogramos fuerza por metro, lo que yo puedo hacer para simplificar cualquier cálculo es simplemente hacer la sumatoria de todos los muros que tengo en la estructura, que en este caso era 3 metros y tengo dos muros que son 6 metros. Si yo quiero calcular el peso total de los muros de un solo, calculo este peso lineal, sumo todas las longitudes de los muros y multiplico el peso, va a ser peso lineal multiplicado por L. Entonces 705 kilogramos por metro multiplicado por los 6 metros que teníamos, quedaría por 6, 4.234. 24 kilogramos fuerza. Entonces, eso es una manera mucho más fácil de calcular el peso de los muros, porque si se dan cuenta, en nuestro parcial tenemos varios muros. Entonces, si ustedes calculen conociendo el espesor del muro, ¿verdad? El espesor y el peso, la densidad. Lo que ustedes pueden calcular es justamente este peso lineal y simplemente sumar todas las longitudes de los muros que tenemos, sumarlos todos, multiplicar esos valores, ese valor de la sumatoria de las longitudes por este peso lineal, y ahí ya tienen el peso completo de todos los muros, ¿verdad? Entonces,
Es una manera mucho más fácil de hacerlo, especialmente cuando tenemos muchos muros como estos. Calculen el peso lineal, multiplíquenlo por la sumatoria total de todas las longitudes de todos los muros y eso ya sería el peso total. Y así evitar tener que calcular el volumen de cada muro en particular y después sumar los pesos individuales, ¿verdad? ¿Entendieron el concepto? Sí, ingeniero. Buenísimo, Sí, ingeniero. buenísimo. Entonces, les quería explicar eso antes de que hicieran el parcial para que no pasaran mucho Ingeniero, tiempo ahí. una pregunta sobre el Sí, sí, parcial. sí. Disculpe que me interrumpa. Decime, José Andrés. A la hora del parcial, nosotros vamos a tener la norma con el anexo B abierta o nos va a dar como una hoja para hacerlo aparte o Eh, podemos como... pues el parcial es en casa. Yo hoy se los voy a subir y van a tener hasta el próximo martes para hacerlo. Así lo pueden hacer tranquilamente en sus casas. Entonces van a tener la norma ahí ustedes. Ok, Ujú. gracias. Va. Entonces, ahora sí, lo que vamos a empezar a ver es justamente de lo que se trata el curso, ¿verdad? En mampostería. De tratar de enseñarles a ustedes ciertos conceptos, darles ciertas herramientas de diseño para que puedan realizar diseños pequeños de casas de mampostería y así. Entonces, el primer módulo fue básicamente introducir ciertos temas básicos de la ingeniería estructural para que puedan entender por qué es necesario ciertos elementos que tomamos en la mampostería, ¿verdad? Perdón. Eh, Especialmente lo de la carga sísmica, saber cómo es que funciona, cómo más o menos cómo es de que se va integrando, les va a permitir conceptualizar un poco más eso de la mampostería. Entonces, la primera presentación que vamos a ver ahorita, prácticamente solo quiero como que introducirles a qué es la mampostería, de qué se trata, por qué es, cómo es, qué elementos lleva, cómo funciona, etcétera. Así, eso es lo que vamos a ver hoy. Probablemente la otra clase vamos a seguirlo también porque no creo que nos dé tiempo de terminar todo. Y después ya entraríamos a algunas herramientas de diseño, que eran las normas FHA, las normas, el manual de mampostería de AGIES, y ver un poco de cómo es que se calcularía la capacidad ya con ecuaciones reales, ¿verdad? O sea, ya la capacidad real, sin usar herramientas simplificadas, mostrarles un poco cómo sería el cálculo real de esos muros. Entonces, bueno, empezando con esto, hay algunos que estaban en clase conmigo el año pasado van a notar de que va a ser la misma presentación que vimos el año pasado en Introducción a Mampostería, que vamos a repetir acá porque son temas que creo que debemos reforzar. Entonces, pues empezando, antes que nada hay que hacer una distinción entre mampostería y mampostería reforzada y ya vamos a ver por qué se hace esa distinción. Pero sí hay una diferencia entre mampostería y mampostería reforzada. Pues bueno, ¿qué es la mampostería para empezar, verdad? Pues básicamente en el nombre se puede entender bastante bien a qué se refiere, a qué se quiere decir con mampostería. Básicamente, si nos miramos a los orígenes latines latín, perdón, de la mayoría de las palabras, pues podemos descomponer mampostería en dos palabras, ¿verdad? Manus y pósitos, que básicamente es mano puesto. Entonces, man puesto. Entonces, la mampostería es cualquier estructura, cualquier sí, objeto que se hace colocando piezas manualmente. Si yo lo coloco con mi mano, es un objeto, una estructura mampuesto, es una estructura de mampostería. Entonces, usando esa definición, pues podemos llegar a la conclusión de que varias estructuras simples que conocemos también son mampostería. Los Stonehenge, eh, pues se colocaron posiblemente a mano. Hay veces personas piensan que es alienígenas, pero si se colocara a mano, pues simplemente se colocó y es una obra de mampostería también, ¿verdad? Los Lego houses también se van colocando y se van armando manualmente pieza por pieza
block por block, bastante similar a la mampostería. Entonces los Legos también, incluso este dinosaurio, ¿verdad? Que no es una casa, pero sí es un objeto de piezas colocados manualmente, que también lo hace una estructura de mampostería. Y también pues los Jengas, ¿verdad? Sea una torre que hemos colocado con las manos o ya una casita, digamos, de juguete hecho con Jengas. Ambos son estructuras de piezas colocados a mano, que son mampostería. Y nosotros cuando hacemos una casa real de mampostería, pues son blocks, literal, que uno va colocando, 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 levantándolo. Bastante similar a un Jenga, a un Lego, a un Jenga, a un Lego o a un Stonehenge, ¿verdad? Literalmente los vamos colocando a mano. Entonces, todos estos se consideran como estructuras de mampostería. Pero claro, nosotros ya no construimos con solo piedras y ya no construimos definitivamente con Legos ni con Jengas, sino que usamos otros tipos de materiales. Eh, para la mampostería usual, eh, se usa básicamente mampostería de blocks de concreto o ladrillos de arcilla cocido, ¿verdad? Seguramente han visto ambos. El bloque de concreto es literalmente un bloque moldeado en un cubo, en un rectángulo, sea sólido o sea vacío, y está hecho de concreto, ¿verdad? Literalmente es una mezcla de concreto con un poco más de piedrín que lo normal, que se usa para losas y cosas así, pero es una mezcla de concreto. Y también tenemos ladrillas de arcilla, que es el mismo concepto, ¿verdad? No es de concreto, sino que es de arcilla, pero igual se moldea en básicamente cubos, en rectángulos. Igual pueden ver bloques sólidos o bloques huecos, bloques vacíos. ¿Por qué se hace esta distinción entre bloques sólidos y bloques huecos? ¿Por qué por qué hay dos tipos o por qué existen? Pues antes usaban muchos bloques sólidos. Ahora en día, para los diseños de las casas y los edificios, ya no se tiende a usar tantos bloques sólidos, sino que se usan bloques huecos. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos a ver cómo se reforzaría estos concretos, y ya vamos a ver un poco más de cómo se refuerza, eh, nos vamos a dar cuenta de que hay dos maneras en las cuales podemos reforzar. Podemos, si se dan cuenta, en el bloque vacío, podríamos venir y podríamos literalmente poner una barra de refuerzo en este agujero, rellenarlo de algún material igual cementicia, ¿verdad? Que se llama grout, que ya vamos a ver un poco más de eso también. Y simplemente rellenar esto. Y nuestro refuerzo iría literalmente dentro del bloque, es decir, iría dentro del muro, que es bastante bueno, porque si queremos mejorar el comportamiento de algún material frágil, como lo son los concretos, pues es más fácil poner el refuerzo dentro del material y voy a aceptar. Es más fácil poner el refuerzo dentro del material y así conseguir un comportamiento mejor, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros estamos usando bloques que no tienen hoyos, es decir, que no son vacíos, como son los bloques sólidos, pues nosotros tendríamos que colocar elementos de refuerzo afuera del bloque. Sí, sí. Y en esto ya podríamos colocar las barras de refuerzo. Entonces esto vendría acá. Y las barras de refuerzo pues no estarían dentro del bloque en sí, sino que estarían a los costados, es decir, estaría en los extremos del muro. Igual lo estaría reforzando, ¿verdad? Pero tendría otro tipo de desempeño, porque ahora
el refuerzo no está dentro del levantado, sino que está afuera de. Vamos a poner esto aquí. Sí. Entonces, de aquí ya podemos ir viendo de que con los blocks sólidos los refuerzos van a estar afuera del bloque, afuera del muro, y los bloques vacíos podemos poner el refuerzo dentro del bloque, ¿verdad? Igual con los bloques vacíos, igual podemos poner elementos afuera para reforzarlo aún más y mejorar el desempeño, ¿verdad? Entonces estoy así. Igual tendría refuerzo afuera del bloque, pero este aporte de colocar refuerzos, barras dentro del bloque, eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que da el aporte de que se ha usado tantos bloques vacíos ahora, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos porque antes se usaban bloques sólidos y ahora se usan bloques de concreto estamos, que, que se logran reforzar mejor, ¿verdad? Y eso, tanto esto como en las ladrillas, los ladrillos de arcilla se puede usar lo mismo, es decir, que aquí igual las barras se pueden colocar aquí adentro, ¿verdad? Entonces, es el mismo concepto. Pero bueno, en Guatemala se ha usado ambos tipos de, de elementos, ya sea bloques de concreto o ladrillas de arcilla. Es más común usar bloques de concreto, pero en el pasado, si no estoy mal, sí se usaban más ladrillos. Entonces, pues hay varios ejemplos de aquí en Guatemala desde hace siglos que se usaban mampostería, ¿verdad? La iglesia de la Ermita La Concepción, ahí en Quetzaltenango, esto es una estructura hecha de mampostería de piedras, si mal no me recuerdo, y estos son algunos contrafuertes que tuvieron que poner porque pues la iglesia empezó a fallar en pues, los décimos de sismos que tuvo que resistir, ¿verdad? Pero es una estructura de mampostería de piedras. El palacio de igual de Quetzaltenango, este palacio está hecho de mampostería. No sé si es mampostería de bloques de concreto o mampostería de ladrillos, pero sí sé que es de mampostería. Al igual que el Palacio Nacional, esta estructura es de mampostería. Esa sí es mampostería de ladrillos, si no estoy mal, incluso. Entonces, se puede observar que las estructuras que se pueden hacer en mampostería sí son bastante diversos, ¿verdad? O sea, al diseñarlos bien, al conocer su comportamiento y al utilizar el sistema responsablemente, se puede llegar a hacer estructuras bastante grandes con mampostería. Y por eso es de que, bueno, desde todos estos tiempos, ¿verdad? Se ha venido usando mucha mampostería. La mayoría de las casas en Guatemala, mucho, se hacen en mampostería, ¿verdad? Mampostería es mucho más común que marcos de concreto o edificios de acero estructural, etcétera. Entonces, voy a aceptar. Entonces, realmente es un sistema con bastante impacto en Guatemala. Entonces, es bueno que nosotros sepamos los límites de estos sistemas, cómo utilizarlos de la mejor manera, porque sí, quizás sí sea un buen sistema, pero si se utiliza mal, es un mal sistema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos definiendo eso? ¿Cómo vamos manejando el fracaso y el éxito con este tipo de sistema o con cualquier tipo de sistema? Pues en ese curso vamos a ver específicamente mampostería, pero muchos de los conceptos se trasladan a todos sistemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de que vamos haciendo esta diferencia? Pues básicamente en todo el mundo se ha estudiado la mampostería, ¿verdad? Y se ha llegado a ciertas conclusiones. Uno, de que sí es necesario usar la mampostería reforzada, y dos, de que es mejor si usamos un sistema de cajón, que vamos a ir explicando ambos ahorita. ¿Qué es un sistema de cajón? Pues básicamente,
Básicamente un sistema de cajón es una estructura cuyo sistema sismorresistente, es decir, los elementos que son los encargados de resistir cargas sísmicas en esa estructura son 100% los muros estructurales, es decir, no necesitamos columnas, no necesitamos siquiera vigas, no necesitamos brazas ni nada más para resistir el sismo, nada más que solo los muros de mampostería. Y de que estos muros van a tener que estar interconectados con losas de concreto. Y se dice que estas losas van a estar actuando como diafragma, que ahorita vamos a ver qué es un diafragma. Pero eso es la definición de sistema de cajón. Una estructura cuyo sistema sismo resistente es completamente muros de mampostería y de que estos muros tienen que estar interconectados con losas, las cuales sirven como diafragmas. Entonces, ¿cómo es de que podemos ir entendiendo ese sistema de cajón un poco más? Pues muchas veces se usa una analogía de una casa de naipes. A ver si entrando hasta ahorita. Una casa de naipes o una casa de tarjetas. Pero se puede usar otro ejemplo también para ejemplificar. No encontré una caja más pequeña, entonces vamos a usar esta. Pero si se dan cuenta, esta es una caja, ¿verdad? Y tiene 4 paredes. Tiene 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y cuando tenemos abierto las partes de arriba y abajo, lo que nos estamos dando cuenta es de que la caja se vuelve bastante flexible, ¿verdad? Yo lo puedo aplastar casi que completamente así, sin ninguna fuerza extraordinaria. Simplemente lo muevo y se aplasta cuando las partes están arriba. Entonces, esto puede ser analógico a un sistema de muros, donde las paredes de esta caja son los muros de mampostería. Y si arriba no tengo ninguna losa, no tengo ningún diafragma o nada conectando los muros per se, pues el sistema va a ser bastante flexible, ¿verdad? Pero si yo vengo, y ahorita voy a hacerlo rapidito, si yo vengo y empiezo y cierro una parte, o sea, solo la parte de abajo, y dejo la parte de arriba abierta, pues lo que voy a dar cuenta es que en la parte de abajo se vuelve un poco más rígido, está bien, pero la parte de arriba sí sigue siendo un poco flexible, ¿verdad? Mucho menos de como estaba antes, por supuesto, pero sigue siendo un poco flexible. Entonces, si yo vengo, entonces podemos tomar esto de abajo como la cimentación, ¿verdad? O sea, los muros van a estar anclados a la losa y no se van a estar aplastando porque simplemente pues la cimentación no se va a aplastar, ¿verdad? Está anclado a la tierra. Entonces, la cimentación abajo, y si no tenemos losa arriba, pues igual va a ser un poco flexible, ¿verdad? Más de lo que quisiéramos. Entonces, esto se quitó. Ahí estamos. Entonces, si venimos nosotros y arriba, en vez de poner un techo de metal, por ejemplo, un techo de lámina, y venimos y fundimos un techo de losa, pues lo que estaríamos haciendo es básicamente cerrar esto, ¿verdad? Cerrar la parte de arriba de la caja. Y lo que vamos a notar es que se vuelve mucho, mucho, mucho más rígido, ¿verdad? Entonces va a tener su cimentación abajo y arriba también va a tener un elemento de diafragma que va a unir a nuestros paredes. En este caso, unió a los 4 paredes de la caja. Si fueran muros de mampostería, esta losa estaría uniendo a los 4 muros de mampostería. Y lograríamos una estructura bastante rígida, ¿verdad? Aquí lo estoy apuchando bastante fuerte y hasta se abrió la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si empezamos a quitar todo y dejar únicamente los muros así solos, perdón por la lluvia, ahorita vamos a parar. Lo que podemos comprar es de que se vuelve bastante flexible, ¿verdad? Sin elementos de diafragma arriba y abajo, pues los muros son casi que completamente flexibles. Entonces, a eso es a que se refiere cuando un sistema de cajón debe tener muros, por supuesto, y diafragmas, porque lo que nosotros queremos, creo que se
cortó, ¿verdad? Confírmenme si me pueden escuchar. Yo sí puedo, ingeniero. Sí, sigue. El iPad paró de... Ah, no, bueno, aquí... No, yo todavía veo donde dice, aparte de los muros, el elemento más importante es el diafragma. Ok. Ahora ya no. Ahorita ya no, sí, ahorita me salí, puedo volver a entrar, porque como que se trabó. Hasta ya voy entrando otra vez. Pero sí, a eso es a que se refiere con un sistema de muros, de que los muros tienen que ser el sistema sismo resistente y de que tienen que estar conectados con un diafragma, una losa, porque para que mampostería sea efectivo, eh, necesitamos de que los muros sí estén amarrados, ¿verdad? Creo que voy a compartir aquí mejor, mucho, porque el iPad se me ha estado fallando. Share. Ahorita están viendo mi pantalla de la compu, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ingeniero. Ok. Voy a ponerle aquí. Perfecto. Y ahorita ya pueden ver la presentación otra vez. Sí, ingeniero. Buenísimo. Gracias, gracias. Va. Entonces, estábamos en este punto de que nuestro sistema de cajón va a ser muros unidos por una losa, unidos por un diafragma, y de que eso va a ser el sistema que nosotros vamos a usar cuando usamos mampostería reforzada. Entonces, como ya sabemos qué es un sistema de cajón, ya sabemos cómo lo vamos a armar. ¿Cómo podemos ir desglosando? Perdón, desglosando esto. Pues ya habíamos dicho que el sistema sismo resistente, de que vas a tener, va a ser resistido completamente por muros, ¿verdad? Es decir, voy a ver si puedo rayar en esto. Esto. Ok, entonces yo estoy tratando de poner esto de nuevo aquí, porque lo quité. Ahí está. Va, entonces, ya habíamos dicho que el sistema sismo resistente va a ser resistido completamente por muros, ¿verdad? Es decir, a la hora de que un sismo empieza a agitar a una estructura, lo empieza a empujar, lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer de que los muros de mampostería lo resiste completamente. Entonces, nosotros sabemos de que los sismos pueden venir en dos direcciones, ¿verdad? Pueden venir, digamos, en la dirección X y en una dirección Y. Entonces, cada muro pues va a tener que resistir la dirección de ese sismo. Ya vamos a ir viendo más de eso. Pero podemos hacer una distinción entre el sistema sismo resistente, que habíamos dicho que va a ser solo los muros, y el sistema de resistencia gravitacional. Ya habíamos visto de que las cargas gravitacionales son las cargas muertas, son las sobrecargas muertas, son las cargas vivas, son todo eso que vimos en el primer módulo. Y las cargas sísmicas son fuerza sísmica que habíamos calculado como el peso sísmico multiplicado por el coeficiente cortante basal, ¿verdad? Entonces, esa fuerza va a ser por los muros, pero los elementos que vamos a usar para resistir el peso propio de la estructura, para resistir los acabados, los muebles y las cargas de las personas, esos van a ser los muros, sí, por supuesto, pero también pueden ser las columnas que hay en la estructura o también pueden ser las vigas, ¿verdad?
Ahí sí no hacemos la distinción de que solo muros. Ahí sí para sistemas de gravedad, vamos a poder usar los muros, las columnas, las vigas. Con eso no hay ningún problema. Entonces, empezando por la ruta de carga gravitacional. ¿Cómo sería la forma en la cual la estructura recibe estas cargas de las personas, de los muebles, de su propio peso? ¿Y cómo es de que lo maneja? ¿Cómo es de que lo evacúa? Pues ya habíamos visto de que estas cargas los tendemos de aplicar sobre las losas, ¿verdad? Es decir, tomamos el peso propio de la losa, el techo o los acabados de piso o los muebles que están sobre la losa, las personas que están sobre la losa. Entonces, como las cargas están aplicadas sobre las losas, eso va a ser el primer elemento que los tenga que resistir, que los recibe. La carga se aplica a la losa. Y ahora, esta losa lo va a transmitir lateralmente a los elementos que los están apoyando. Si a la losa le tengo 4 columnas en las esquinas, pues toda la carga que recibe la losa lo va a transmitir hacia las columnas. Y esas columnas bajan la carga y lo transmiten a la cimentación, al suelo, y ahí está. Pero a veces las losas también están apoyadas sobre vigas, que consecuentemente llegan a apoyarse sobre columnas. En esos casos, cuando la carga se aplica a la losa, los transmite lateralmente primero a las vigas, y las vigas ya los transmite igual lateralmente hacia las columnas y las columnas hacia los cimientos. Mismos conceptos, solo que con un elemento adicional. Y cuando las losas están apoyadas sobre muros, pues va a ser exactamente lo mismo. Como los muros están apoyando a la losa, cualquier carga que recibe la losa se transmite hacia los muros y los muros van a tener que resistir esas cargas. Entonces, varios como que escenarios que puede haber al evacuar las cargas gravitacionales, pero prácticamente es eso. De la losa lo transmite lateralmente a cualquier elemento que los está recibiendo, ¿verdad? Sin embargo, en el sistema sismo resistente es un poco más complejo, porque ya habíamos dicho de que el sismo puede venir en cualquier dirección, en horizontal, o sea, en direcciones perpendiculares, en X y en Y, incluso verticalmente. Entonces, aquí lo que se hace es de que aquí vamos empezando a ver cómo es de que queremos que funcione esos sistemas de cajones, ¿verdad? Si sabemos de que los muros van a estar en una dirección particular, ¿verdad? Algunos van a estar en X, algunos van a estar en Y. Pues los muros en cualquier dirección siempre van a estar a cargo de recibir las cargas sísmicas que van paralelas a esa dirección. Es decir, si el muro está aquí y el sismo viene en esta dirección también, pues ellos van a estar encargados de oponer a esa fuerza, van a estar encargados de oponer a ese desplazamiento y resistir esas cargas sísmicas. Entonces, si esto viene acá, como en la foto, todos estos muros que están en esta dirección también van a ser los encargados de resistir las cargas sísmicas de esa dirección. Sin embargo, si el sismo viene en otra dirección, en la dirección opuesta, perpendicular, perdón, estos muros de aquí, que ahora están perpendiculares a ello, pues no van a servir para mucho, porque ya no están, digamos, en su eje fuerte, ¿verdad? Entonces ahí ahora cambian los muros que son responsables para resistir esta fuerza sísmica. Ahora van a ser los otros muros que estaban en la dirección perpendicular, porque esos son los que van a estar, digamos, oponiendo a esa fuerza, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya vamos viendo de que esos sistemas van necesitando muros en ambas direcciones. Necesitamos muros en X, muros en Y, y necesitamos que haya suficientes muros en cada dirección. Si no, a la hora de que el sismo empieza a empujar el edificio en la dirección débil, puede ser que falle, ¿me entiendes? Entonces, necesitamos muros en ambas direcciones para resistir estas fuerzas sísmicas que van a venir en ambas direcciones.
Y al saber eso, al saber que necesitamos muros en ambas direcciones, ¿cómo empezamos a ver un poco más de cómo es de que evitamos el colapso de esos sistemas de cajones? Es decir, cómo sé dónde necesito muros, cómo sé cuánto necesito muros. Eh, y esos muros, al ser hechos de, por ejemplo, los bloques de concreto, al estar hechos de concreto, ya sabemos de que el concreto en sí, o sea, solo el concreto, es un elemento frágil, es decir, de que siempre va agrietarse, va a fallar bastante rápido bajo cualquier carga. Entonces, por eso es de que reforzamos los concretos, le ponemos acero de refuerzo adentro de los concretos para volverlo un poco más dúctil. En este caso no es nada diferente. Si sabemos de que los blocks son elementos inherentemente frágiles por su material y de que vamos a tener que reforzarlos para que sea un poco más dúctil, para que no se agriete mucho, entonces esa es la pregunta. ¿Cómo sé cómo reforzarlo? ¿Cuánto refuerzo le tengo que colocar? ¿Qué tipo de refuerzo? ¿Dónde? Entonces, esas son las grandes preguntas de la mampostería. ¿Dónde coloco muros? ¿Cuántos muros debo de colocar? ¿Y cómo lo refuerzo? ¿Dónde coloco el refuerzo? ¿Cuánto refuerzo coloco? ¿Cómo lo distribuyo? Etcétera. Esas son las grandes preguntas de la mampostería. Para empezar a entender esto, lo primero que hay que aceptar es lo que habíamos dicho, que el concreto en sí es frágil, por lo que hay que reforzarlos. Y hay que reforzarlos de la siguiente manera. Si empezamos a ver el comportamiento de un muro, vamos a poder ir entendiendo cómo es de que está pidiendo ser reforzado, ¿verdad? Empezando por este ejemplo. Si hay un muro que simplemente está colocado sobre el piso, no está anclado al piso, no está nada, simplemente está ahí. Literalmente los bloques solo están sobre el suelo. A la hora de que algo le empuja, sea una carga sísmica, sea una persona, viento, lo que sea, este muro, al no estar anclado al suelo, simplemente se va a mover, simplemente se va a voltear, ¿verdad? Como esta primera foto. Simplemente al empujarlo, este lado se va a levantar y este lado va a bajar. Entonces, eso es el primer movimiento que los muros quieren hacer. Un efecto de volteo, ¿verdad? Que literalmente solo se dan la vuelta. Y la manera en la cual corregimos este comportamiento es simplemente colocando elementos de borde. Un elemento al principio y un elemento al final, lo cual están embebidos, tienen su cimiento y están anclados. Entonces esto ancla el muro al suelo y le da esa capacidad de poder resistir esta fuerza de volteo, porque esto lo quiere voltear, ¿verdad? Este lado todavía se quiere levantar y este lado todavía se quiere bajar, como en esta foto. Sin embargo, con estos elementos de borde, que nosotros los llamamos mochetas principales, ese es su nombre, con esas mochetas, lo que nosotros hacemos es anclar el muro del suelo y evitamos de que este muro se voltee así, ¿verdad? Si este lado se quiere levantar, pues nosotros lo vamos a jalar para abajo. Y si este lado se quiere empujar para abajo, pues lo vamos a empujar hacia arriba. Le vamos a dar las reacciones que necesita. Entonces, el primer efecto, que es de que los muros se quieren voltear, se resuelvan al colocar refuerzo vertical principal, se llaman, lo cual son mochetas principal. Es decir, esos elementos de borde que colocamos en los extremos de los muros se llaman mochetas principales, que son refuerzos verticales, porque están verticales, principales, porque los estamos colocando en los extremos. Entonces, mochetas. Las mochetas nos ayudan a evitar el volteo. Sin embargo, aunque el muro no se va a voltear, lo que vamos entendiendo es de que si la fuerza sísmica es suficientemente grande, lo que va a suceder es de que sí, quizás no se voltea, pero el muro se empezará a rajar
dentro de sí. Es decir, el mismo muro se va a empezar a desintegrar, se va a empezar a romperse. Entonces, ¿qué hacemos para que el muro literalmente no se parte a la mitad así? Pues colocamos un elemento horizontal arriba. Ya teníamos elementos verticales. Ahora lo que vamos a colocar es un elemento horizontal en la parte de arriba para amarrarlo y asegurar de que el muro simplemente no se desintegra, ¿verdad? Este refuerzo horizontal, que de nuevo es un refuerzo horizontal principal porque va en el extremo del muro, a esto nosotros los llamamos soleras, que básicamente es un elemento en concreto, es como una viga, por ejemplo, que va encima del muro y lo amarra. Amarra ambas mochetas y amarra el muro para que el muro no se puede simplemente desintegrar como en la primera foto, ¿verdad? Entonces, ya conocemos dos elementos. Tenemos la mocheta principal, lo cual evita volteo, y tenemos la solera principal, lo cual evita que el muro simplemente se parte a la mitad. Entonces, esos dos refuerzos principales, mochetas y soleras, verticales y horizontales, lo que nos da es un muro o un sistema que simplemente no se va a colapsar, ¿verdad? Con las mochetas aseguramos de que el muro no se va a voltear y caer, y con las soleras principales aseguramos de que el muro no se va a partir a la mitad. Con esos dos refuerzos tenemos una estructura que no va a colapsar. Sin embargo, toda la parte interior del muro, todo esto, sigue siendo de blocks y sigue estando no reforzado. Entonces, al ser de blocks y al ser de concreto y no estar reforzado, el movimiento este de que va a un lado y después regresa al otro lado, porque un sismo pues cambia el sentido, ¿verdad?